El diputado y actual senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, dijo en el transcurso de esta semana que el anteproyecto de ley de la reforma constitucional enviado al Congreso Nacional por el presidente de la República carece de sentido. Dice el joven senador por el Distrito Nacional y figura cimera de la Fuerza del Pueblo, que ese anteproyecto de ley no debió ser, porque carece de sentido. Y se refiere a dos puntos específicamente. Habla del supuesto procurador independiente que habrá de salir de esta reforma constitucional que tiene en agenda el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Y por qué dice Omar que carece de sentido? Porque la actual constitución, o sea, la del 2010, establece claramente la independencia del Procurador General de la República. Y en esta reforma que propone el presidente de la República, habla que el procurador, en vez de ser designado por el presidente de la República, se haría a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero dice Omar Fernández que indirectamente estará siendo elegido por el presidente de la República. ¿Y por qué? Porque el presidente de la República es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y tendría su influencia de manera directa e indirecta, diría yo, para seleccionar ese supuesto Procurador General de la República que será independiente. Por eso, en ese punto, carece de sentido lo que está planteando el senador del Distrito Nacional. El otro punto que plasma en sus declaraciones el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien sacó casi un 60% de los votos del electorado en el proceso electoral de mayo pasado, que el presidente de la República está planteando una reducción de la cantidad de diputados en la actualidad. Se está hablando de que prácticamente podría haber una reducción de 55 o 60 diputados. Pero dice Omar Fernández que el presidente está proponiendo en esa propuesta que los diputados nacionales de 5 pasen a 20. O sea, que reduce por una parte y aumenta por la otra. Pero plantea Omar Fernández en esas declaraciones que los diputados nacionales son elegidos de manera directa por los políticos. Son imposiciones, son designaciones directas de la dirigencia política. Mientras que aquellos que él quiere reducirle la cantidad son elegidos por el pueblo en un proceso electoral abierto, democrático y popular, podemos decir. O sea, que se le está quitando poder al pueblo, que es el soberano, de elegir
a quienes deben ser sus diputados. Para cambiarlo, sin embargo, para que la dirigencia política señale con el dedo cuáles deben ser los diputados a nivel nacional. Carece de sentido. Son declaraciones transparentes, claras y precisas del senador del Distrito Nacional. Y las compartimos, porque darle a los políticos esa prerrogativa de decidir quiénes serán los diputados nacionales y reducir la membresía de la Cámara de Diputados, que estamos de acuerdo, porque sabemos que muchos o la mayoría de esos diputados que lamentablemente son elegidos por el pueblo, pero que al final no representan los verdaderos intereses del pueblo. Porque estos diputados de inmediatamente ascienden y ganan una diputación, se alinean con la clase gobernante, se alinean con los empresarios, en contra de ese pueblo que le dio un voto de confianza para que legislen a favor de los mejores intereses del pueblo dominicano, y que de esa manera las diferentes clases sociales se beneficien de esas legislaciones, de esos proyectos de leyes que puede someter un diputado determinado. Omar Fernández tiene toda la razón. En esos dos puntos es un contrasentido. No tiene sentido la propuesta del presidente de la República si lo vemos y lo analizamos de manera fría y coherente. Es preferible que el pueblo sea quien elija sus diputados, independientemente de que estos al final del camino le asesten, le den una estocada mortal a ese pueblo que deposita un voto a su favor, y sin embargo ellos se van al otro lado a defender los intereses de lo que más pueden, de los ricos, de los empresarios, en contra de ese pueblo humilde que fue a las urnas a depositar un voto a favor de ellos. Omar Fernández, claro y contundente en una respuesta frontal al presidente de la República ante este proyecto de ley de modificación de la Constitución de la República. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.